La Guerra Civil griega transcurrió entre 1941 y 1950 y fue el primer caso de un levantamiento comunista tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede considerar como el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. La victoria de las fuerzas anticomunistas del gobierno condujo a la entrada de Grecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y ayudó a definir el equilibrio estratégico en el mar Egeo y los Balcanes en la Europa de la posguerra. En esta guerra se enfrentaron la población conservadora capitalista, apoyada por Estados Unidos y Gran Bretaña, los comunistas griegos y los miembros de la organización más grande de la resistencia antifascista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue liberada del gobierno nazi. En este momento se produjo un clima político bastante tenso. Esto consistía en el choque de ambos partidos políticos griegos ya mencionados. Grecia había quedado a manos de las potencias del Eje, y fue aquí donde surge el ELAS, o el Ejército Popular de Liberación Nacional, quienes tenían como objetivo la resistencia griega contra la ocupación del Eje, y dependían del Partido Comunista Griego. Después, el gobierno de la Unidad Nacional, con George Papandreou como primer ministro con gran influencia de la derecha, causa que este gobierno no fuera reconocido por los partisanos comunistas del ELAS. La situación en el país era crítica. Los británicos, que habían obtenido el control militar de la zona por los aliados, exigieron la suspensión del ejército guerrillero ELAS y la rendición de sus armas. Después de la retirada alemana, el movimiento de resistencia griega controlada por los comunistas se negó a desarmarse. Una manifestación prohibida por las fuerzas de resistencia en Atenas en diciembre de 1944 terminó en batallas con el gobierno griego y las fuerzas británicas empezaron con la primera fase de la Guerra Civil de Grecia, en donde los comunistas empezaron a tener control del país. Los jefes comunistas del ELAS lograron controlar la mayoría de Grecia en diciembre de 1944, aunque no estaban listos para formar nuevas tropas de inmediato con que resistir a los derechistas y los británicos. Finalmente se llegó a un acuerdo llamado Pacto de Barquiza, firmado en febrero de 1945. En él acordaron tener elecciones bajo la supervisión de los aliados. Las elecciones del 1 de septiembre de 1946, y saboteadas por el ELAS, permitió la formación de un nuevo gobierno de centro-derecha y la restauración de la monarquía. La paz, sin embargo, quedaba aún lejos. Amparados en el apoyo de la Unión Soviética y de Yugoslavia, así como de otros países vecinos, los comunistas griegos fueron ultimando desde finales de 1945 los preparativos para un levantamiento general, que finalmente tuvo lugar en mayo de 1946 desde las regiones montañosas de Macedonia y de Epiro. La efectividad de la guerrilla y su extensión al Peloponeso pusieron en evidencia la fragilidad del ejército real y su total dependencia del apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Bajo la dirección de Marcos Bafiadis, las fuerzas comunistas establecieron un gobierno revolucionario en la ciudad de Konitsa, en la región de Epiro. La nueva perspectiva del conflicto, desde las coordenadas de la incipiente Guerra Fría, convirtió a Grecia en una pieza clave en el equilibrio del Mediterráneo oriental y de los Balcanes. Gran Bretaña, tradicional defensora de la monarquía griega, intensificó sus contactos y sus demandas hacia Estados Unidos, con la esperanza de que ese país asumiera el relevo de la ayuda británica. Un informe elaborado por una misión estadounidense, enviada en enero de 1947, confirmó la gravedad de la situación y la creciente presión soviética para mejorar su influencia geopolítica, especialmente en el área de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Fue aquí donde el presidente de Estados Unidos, Truman, aplica la doctrina Truman y ayuda a la población capitalista de Grecia. Entre tanto, el ELAS recibía la ayuda de la Unión Soviética y de Yugoslavia, quien tenía como jefe a Josip Broz Tito. Sin embargo, la Unión Soviética se retira de Grecia y con esto Yugoslavia igual. En 1949, la ofensiva del ejército real en Macedonia y luego en Epiro condujo al final de las hostilidades en octubre de ese mismo año. Tras la victoria de las tropas del rey Pablo I, quien en 1947 había sucedido a su hermano Jorge II, Grecia se alineó definitivamente con Estados Unidos. El 16 de octubre, la jefatura del KKE, exiliada en Albania, ordenó un cese de hostilidad temporal, que significaba el final de la guerra. El discurso viene a significar un hito crucial en el cambio experimentado por las relaciones internacionales. Por una parte, el compromiso que Estados Unidos está asumiendo en defensa de Grecia significa el reconocimiento de la inminente decadencia del último país europeo que podría haber jugado un contrapeso en el periodo de posguerra. Este es Gran Bretaña. Por otra parte, en el discurso se muestra la política que va a caracterizar todo el periodo abarcado por la Guerra Fría, es decir,
la contención. En Grecia se desarrollaba una guerra civil entre un gobierno conservador pro-occidental y guerrillas comunistas, mientras que Turquía se encontraba bajo la presión soviética. Así, con los planteamientos de Truman, se ponía en marcha la estrategia de contención del comunismo. Esta foto muestra el liderazgo del ejército griego tras victoria de las fuerzas de la nación sobre el comunismo el 29 de agosto de 1949. Los comunistas fueron derrotados definitivamente por el Refugio Nacional del Ejército en Albania con el fin de evitar el arresto. Esta revuelta civil en Grecia fue importante y aquí una vez que la política se asentó, el país se pudo desarrollar en los ámbitos sociales y económicos. También es importante considerar que esta guerra civil fue causada por la Guerra Fría, ya que fue un enfrentamiento indirecto de ambas potencias. Finalmente, se puede decir que algunos países tal como Grecia sufrieron un gran impacto por la tensión después de la Segunda Guerra Mundial.